Hey, ¿qué onda mi gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar de la bendita Champions. Porque como ustedes saben, el día de hoy van a empezar las semifinales de la Champions League 2025. Semifinales que de antemano o a priori pareciera ser que van a ser unas auténticas locuras. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque quedaron 4 equipos en esta etapa que en papel básicamente son los mejores de la actualidad. Por una parte, ya entrando de lleno, tenemos al Arsenal contra... Y del otro lado al Barça contra... Se preguntarán, ¿por qué haces esta interrogancia tan interrogante, mi querido Quique? Bueno, básicamente porque en ese momento voy a mostrarles cuáles habían sido mis predicciones para estas estancias y veamos qué tal nos fue. Ya les adelanto que nos fue 50-50. Aquí lo están viendo, yo a priori había comentado que las semifinales de esta Champions iban a quedar así. Por un lado el PSG contra el Real Madrid y por otro lado el Barcelona contra el Bayern Múnich. Pero como todos saben, eso no ocurrió y los dos de abajo justamente fueron los que no pasaron. El Real Madrid y el Bayern Múnich no llegaron a esta instancia, así que mi efectividad bajó al 50% porque los que verdaderamente llegaron y los que son semifinalistas son los siguientes. Por una parte, de este lado tenemos al PSG contra el Arsenal y de este otro al Barcelona contra el Inter. Y aunque no son los que yo esperaba, la verdad es que si nos lo podemos a pensar, realmente esos son los 4 equipos que por fútbol... Cosa curiosa porque muchas veces pasa que el fútbol no es justo, pues esta temporada parece que sí lo está haciendo. Y estos son los 4 que mejor planteamiento en el juego han mostrado, al menos en esta fase final de la temporada. Porque si nos retomamos al año pasado principalmente, tendríamos aquí por ejemplo a Liverpool, tendríamos aquí... Bueno, creo que nada más, honestamente. A lo mejor el Atlético de Madrid hubiera pasado en vez del Real Madrid. Yo creo que al final de cuentas se me hizo bastante justo que estos 4 equipos estén en esta fase final. Y es que son auténticos partidazos. Y bueno gente, ahora sí entrando de lleno al tema del video, que va a ser analizar cada una de las series para al final tratar de predecir cuál va a ser la gran final en Múnich. Vamos a empezar por el lado del Arsenal contra el PSG. Hagamos un recuento de qué tuvo que hacer el Arsenal en cuartos de final para llegar a semifinales. Y no fue de menos, sino que el equipo de Arteta logró vencer a los que para muchos iban a ser el favorito de esta Champions y prácticamente de toda la temporada en todas las competencias. El Real Madrid de Ancelotti y los Galácticos, Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, completamente un equipazo, pero que simplemente no lograron encontrar ese juego dominante que todos pensaban que iban a tener. Y al final cayeron contra el Arsenal, justo vencedor, con un global de 5-1. Y es increíble, mi gente. Hay que recordar que este Arsenal venció al PSV con un global de 9-3, lo cual es completamente increíble. Porque estamos viendo que en una eliminación metieron 9 goles y en otras 5. Destacable principalmente por las lesiones que había traído todo este equipo alrededor de la temporada. Que recordemos que está jugando con un delantero centro que no es delantero centro, que es Merino, que está cubriendo esta posición de manera completamente improvisada. Él es mediocampista, pero sin duda es un gran equipo al ataque, que ya recuperó a uno de sus jugadores estrellas, que es Bukayo Saka, que fue clave para la victoria contra el Real Madrid. Sin duda alguna regresó a tope después de esa lesión. Y sin duda alguna el plantel de Mikel Arteta ha consolidado un equipo joven y completamente dinámico, con ganas, con muchas ganas de llevarse esta Champions. Por otra parte tenemos a un equipo un poquito ya más conformado, si lo quieres ver de esta manera, que es el Paris Saint-Germain. Equipo
francés que ya es campeón de la liga francesa desde hace como 3 semanas. De hecho, desde antes de que empezaran a jugar los cuartos de final de Champions ya era campeón. Pero bueno, este equipo todos los años tiene que ser candidato por la Champions. Y este año, justamente, cuando parecía uno de los planteles de estos últimos años más débiles que había tenido el PSG, sin ninguna superestrella completamente fija, como podría ser el caso de Kylian Mbappé las temporadas pasadas, pero sí con un gran entrenador que es Luis Enrique, está en esta fase final de la Champions y siendo un claro candidato, hay que decir. En cuartos de final venció a quien para muchos era el mejor equipo del mundo en ese entonces, que era el Liverpool, y viene de vencer al Aston Villa del Dibu Martínez. Entonces, sin duda, tenemos un cruce completamente de estilos, un cruce donde se pronostica bastantes goles, porque ambos equipos no son planteles que se encierran, ambos equipos son con su diferente tipo de esquema, buscan atacar, buscan hacer daño y tienen las herramientas para hacerlo. PSG por un lado tiene a Dembélé, a Kvaratskhelia y a dos jóvenes como son Desiré Doué y Barcola, dos jóvenes que sin duda aportan muchísimo al ataque del PSG, con un Vitinha en el medio campo que parece, no sé, Iniesta Prime, Xavi Prime, con una visión de juego que muy pocas veces se han visto. Realmente el equipo del PSG está muy equilibrado y tienen a un portero que fue figura en las últimas 2 fases de Champions League, que es Donnarumma. Por este partido no tengo muy claro quién podría ser el amplio favorito. Se me hace que para ninguna de las dos series, realmente, adelantándonos a la otra, hay algún claro favorito. A lo mejor sí hay alguno que saca una pequeña ventaja, pero son duelos completamente parejos. Sin embargo, si me tengo que quedar con uno, mi gente, y considerando que la semifinal de Arsenal y PSG va a cerrarse en el campo del Paris Saint-Germain, teniendo esa localía muy importante en el partido de vuelta. Yo creo honestamente que la experiencia de Luis Enrique y toda esta táctica que le puede implementar al equipo con los jugadores que tiene el PSG va a ser diferencial. Más aparte el factor cancha a favor en el partido de visita. Entonces para mí en esta semifinal pasaría el PSG. Pasando a la serie que a mí en lo personal más me interesa, porque pues soy del Barcelona, tenemos a este gran equipo contra el Inter. También un gran y dificilísimo equipo a mi punto de vista y para la gran mayoría que he leído, que he visto, que he escuchado decir. Tal vez el segundo o el tercer mejor equipo en lo que queda de esta Champions. Una de las eliminatorias más parejas que ha tenido el Barcelona. Para muchos la final adelantada. Para muchos dicen que de aquí sale el campeón de Champions sin adelantarnos todavía, porque la historia no está nada escrita, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, que el Inter de Milán superó al Bayern Múnich en cuartos de final con un global de 4-3. Así es, no hubo una ventaja tan superior, pero tengamos en cuenta que fue contra el Bayern Múnich, sacándole una victoria en la casa de ellos, con un Lautaro Martínez increíble que lidera todo el ataque y básicamente todo el equipo, es el gran capitán del Inter, con un Simone Inzaghi que ha mantenido una defensa sólida y un ataque completamente eficiente. Entonces, como que es ese balance entre defensa y ataque, y justamente una estrategia o una táctica que le puede hacer mucho daño a este Barcelona. Por parte del Barcelona, recordemos que eliminó directamente al Borussia Dortmund, sufriendo en el partido de vuelta, que por suerte el partido de ida ya llevaba una ventaja bastante grande de un 4-0, y por más goles que metió el Borussia Dortmund en el partido de vuelta no fue suficiente, y con un plantel que viene energizado por el último partido que fue contra el Real Madrid en la final de la Copa del Rey, puedes llevar varios factores. Uno, el cansancio acumulado,
que es enorme. No solo para el Barça, realmente para todos esos equipos. Pero bueno, centrándome principalmente en ellos, porque fueron los que jugaron hace menos tiempo a comparación del Inter. Y una final que conlleva más cansancio mental, más presión. Aunque ganaron, pues el desgaste es increíble. De hecho, se dice que Hansi Flick va a tener que hacer unas rotaciones contra el partido del Inter. Ya veremos cuáles serían esos cambios si es que llegan a efectuar. Sin embargo, yo confío mucho en este equipo. Se ha notado que cualquier jugador que entra ha estado rindiendo. No es un equipo que dependa de uno o dos. Claro, hay jugadores muy importantes. Hay jugadores que si faltan se te complican las cosas. Pero yo creo que todo el plantel está con el chip completamente metido en la cabeza de que saben a lo que juegan, saben que juegan en el Barcelona y hay que sacar la casta. En esta parte de la serie hay que tener en cuenta dos grandes factores. Uno es cómo va a quedar el partido de ida, que va a ser en el campo del Barcelona. Y dos, es justamente lo contrario, que el partido de vuelta es en el campo del Inter. Entonces, aunque aquí pueda haber cierto favoritismo, muy ligeramente, por el Barcelona, por el tipo de fútbol que ha implementado todo este año, tan atractivo, con tantos goles, con tanta dinámica positiva, no hay que confiarse y no hay que decir que el Barcelona va a pasar sí o sí. Realmente, como ya dije, es la eliminatoria más pareja que puedo ver, hasta un poquito más que la del Arsenal contra el PSG. Para mí es un 55-45, 52-48, o sea, así cosa de nada van a ser partidos de detalles, fase de detalles y cualquiera podría pasar. Yo en lo personal evidentemente voy a decir que pasa el Fútbol Club Barcelona por el simple hecho de el momento en el que están, ese subidón de energía de saber que ya ganaron un trofeo importante, uno de los tres que todo el barcelonismo quiere para ese triplete. Se me hace que va a lograr vencer al Inter, pero todo depende del partido de ida. Es muy importante que el Barcelona logre sacar mínimo una ventaja de 2 goles en el partido de ida, cosa muy difícil porque el plantel del Inter está muy habituado a saber defender. De hecho, es el equipo menos goleado de toda esta Champions. Yo decía al principio que era el plantel que más se le podía complicar al Barça porque su táctica es muy anti-Barça. Tienen una defensa muy sólida que va a hacer que el Barça, para tratar de romperla, va a estar jugando en su área y eso va a hacer que la misma defensa del Barça, que ya de por sí es muy adelantada, se adelanta un poquito más, cosa que puede aprovechar bastante bien Durán y Lautaro Martínez. Ese contragolpe que puede ser un arma muy peligrosa, es esos lanzamientos largos después de haber recuperado un balón. Ya hemos visto que al Barcelona sí últimamente les ha costado pues goles o ocasiones claras para el rival. Contra Lautaro y Durán pueden ser completamente letales. Yo quiero confiar en mi equipo, pero así como en otras fases he dicho el Barcelona va a ganar 100%, en esta tengo todavía mucho más dudas y solo quiero que por favor mi efectividad ha estado bajando. De hecho, cuando predije los partidos de octavos para ver quién pasaba a los cuartos, de los 8 posibles equipos fallé solamente uno. Pero luego de cuartos a semifinales, ya vieron, fallé 2, bajó el 50%. Solo deseo, por favor, que mi efectividad no baje al 100%. Imagínate que esos dos que ya puse en la final no lleguen. Sería el contramufa y nunca más haría algo así. Y si voy a equivocarme en alguno, que por favor sea el PSG. Que sea el Barcelona el que esté en finales. Yo creo que realmente si el fútbol fuera justo, el Barcelona tendría que estar en esta final de Champions. Tendría que ganar toda esta temporada porque ha sido el mejor equipo. Pero a veces el fútbol no premia al que más se lo merece. Premia al que más acierto tenga. Y esperemos que nuestro Barcelona tenga ese acierto. Pero bueno, así entonces quedaría la supuesta gran final. Que sería una gran final de locos. O sea, realmente sería una gran final, ¿no? Una gran final, no. Una gran final con mucho lore.
con mucho salseo, güey. El PSG que buscaría su primera Champions. El Barcelona que buscaría cortar esa racha de 10 años sin Champions. Contra el equipo que aparte lo eliminó el año pasado. Contra un jugador que es Dembélé, que se les rió en su cara, básicamente. Y no sé, hay muchas cosas ahí. Luis Enrique contra el Barça. No sé. Sería completamente de locos, pero puede pasar lo que sea. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado. Por favor, comenten quién piensen que va a pasar o cómo creen que va a quedar, principalmente los partidos de ida. Yo me centré aquí en toda la eliminatoria, porque al final de cuentas tenía que quedar grabado que yo soy Nostradamus y al final voy a atinarle la gran final. Pero bueno, si quieren centrarse en el partido de ida, dejen sus posibles resultados. Para mí, el partido de ida entre el PSG contra el Arsenal, siendo que el partido va a ser en el campo del Arsenal, va a quedar 2-1 a favor del Arsenal. Se va a ir con ventaja, pero aún así el PSG en su casa lo va a remontar. Y en el partido del Barcelona contra el Inter, mi pronóstico va a ser un 2-0 a favor del Barcelona. Ok, ahí está mi predicción para los partidos de ida. Esperemos que sean ciertos, pero no mufarla. Y nada más. Comenten quién va a pasar. Comenten cuánto van a quedar. Denle like, suscríbanse, compartan si es que les gustó. Y muchas gracias por mirar y llegar hasta aquí. Hasta la próxima, cracks. Nos vemos en el próximo video. Chao. Bye, bye.